Muy buenas tardes, noches, mañanas, madrugadas. En el momento en el que estén escuchando este podcast, ya estamos de vuelta en un Bigger Than Jesus más. En esta ocasión vamos a hablar de... pues de una vez metemos en problemas aquí a los compañeros que están en la mesa si es novela, cuento largo, noveleta, pues qué chingados es esta cosa creada por José Revueltas. Pero antes de dar paso directamente al texto, vamos a saludar a el carajo de Oscar. Oye, pues apenas si me quedó el nombrecito, ¿no? Fíjate que es bien interesante. Buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, lo que sea. Hay un dato bien interesante con lo que acabas de decir, y a los que nunca han leído El Apando, recomendable, porque aquí aparece un personaje que es el carajo. Y originalmente José Revueltas le iba a llamar Juan Carajo, con la idea de que fuera una idea así como de Juan Pueblo. O sea, todos somos el carajo. En realidad todos somos el carajo, ¿no? Por ejemplo, la persona que está gritando ahorita, ¿no? La persona que está gritando allá afuera, que es y que está gritando, creo que te busca, Daniel, es un alma en pena. Que dice, me debes, ¿no? Sí. Así que todos somos el carajo. Tú también eres el carajo, ¿no, No, Dani? ¿Tú no yo eres el soy carajo? nadie. 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 Soy nadie. Nadie. Pues muy bien. Pues el día de hoy estamos nosotros tres aquí reunidos porque vamos a hablar de... ¿A dónde mandaste a Javi? A Javi, bueno, lo mandé un poquito. Es que él fue por las pizzas que estamos ahorita comiendo. Ah, ya. Pero ya. pues ya sabes cómo No es. decimos de cuáles son, ¿verdad? Sí, no, pero... No son de la cajita esa que es tan conocida, y que, fíjate que ahorita, ¿Tiene un juego de mesa? no sé si tengo un juego de mesa, pero esa que todo mundo consume, que tiene nombre así como de emperador romano, ¿sí? Y que estaba yo viendo que el gran negocio ahora de los de la basura es que tienen un montón de cajas de cartón de esas, ¿no? Uh-huh. Y ese es el gran negocio ahora, de esas cajitas. Pero bueno, adelante, José. Sí, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de El Apando, pues esta cosa de Para José ti, ¿qué es, Revueltas. Josué? Yo en la clase de literatura mexicana se me ocurrió el término que es una noveleta de largo aliento. Noveleta de largo aliento. Es una noveleta de o largo sea, aliento. va más allá de ser noveleta. Ajá. Porque O sea, en el sentido, ya ahorita hablaremos de la forma de que está escrita en un solo párrafo. exactamente. Entonces, el que esté escrito en un solo párrafo, pues me hace pensar en Las Soledades, en El Primero Sueño, en Muerte sin fin, que son poemas de largo aliento, ¿no? Entonces, Me por eso recordó- yo ahora sí que le puse noveleta de largo aliento. Me recordó El Otoño del Patriarca de Sí, García sí, Márquez, sí, que también. también está escrito así de corrido, ¿no? Sí, sí, sí. Y que también ahí dicen las malas lenguas, que pues es también medio... Si hay malas lenguas diciendo que en 100 años de soledad pues tiene mucho que ver con los recuerdos del porvenir, Ujú. también hay muchos que dicen que el otoño del patriarca tiene mucho que ver con José Revueltas, también por ahí algunas voces. ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Órale. Sí, Órale. hay bastantes cositas por ahí, pero no sé. Para ti, Dani, ¿qué es? Me parece muy lógico esto que estás diciendo porque de pronto, muy sutilmente, en 100 años de soledad, Gabriel García Márquez hace mención a ciertos personajes de otras novelas que no le corresponden. Por ejemplo, menciona a Artemio Cruz, menciona, por ejemplo, a Cortázar, ¿no? Menciona por ejemplo, si han leído Rayuela, menciona a un personaje de Rayuela que se llama Rocamadur. Ujú. Y también menciona en alguna parte de 100 años de soledad un apando. Ujú. También lo hace. Entonces, podría ser tributo, podría ser afano, podría ser un plagio por ahí, quién sabe, ¿no? O simplemente pues una forma de reconocer Sí. a sus cuates, ¿no? Oye, con Sí, lo que sí, acabas sí. de decir, Dani, sería bien interesante recomendarle a la gente que leyera a Suseli y Historia de mis dientes, ¿no? Exactamente. Sí. Porque ahí van a aparecer todos exacto, estos. exacto. El vecino que es Julio Cortázar. Julio Y Cortázar. lo mejor de eso, o sea, lo que más me gustó fue un patrón que se llama Joselito Vasconcelos, ¿no? Ándale, ándale, genial. Sí, Sí, pero a ver, a grandes rasgos, Dani, para la gente que no conoce el apando, ¿de qué va el apando? Pues mire, A ver, grandes jovencito, rasgos, a ver si estudió. a ver si estudié, porque yo era el único que no lo había leído, ¿no? Ujú. Y me parece muy acertada este comentario de Josué que dice que es una noveleta, ¿cómo dijiste? De largo aliento. Largo aliento. Porque efectivamente uno debe tomar mucho aliento para leerlo y se lo acaba leyendo en una tarde, ¿no?
Y básicamente, poniéndolo en palabras muy sencillas, es la historia de cómo unos presos tratan de pasar droga, ¿no? A través de la madre de uno de los presos, y por ahí ayudados de la novia de uno de otro de los presos. Y esta historia de qué es lo que sucede cuando tratan de meter droga a la cárcel, Las ¿no? novias, ¿no? Las novias. Mecha sí, y la chata. exactamente. Que por ahí hay una... Es que pasan tantas cosas porque por ahí se van deshilando un montón de tramas, ¿no? Una de ellas confiesa que se quiere chingar al amigo, ¿no? O sea, se lo quiere coger, digamos. Y todas estas cosas pues se van hilando poco a poco. Entonces, a pesar de que parece que la trama es simplemente cómo pasan droga o cómo intentan pasar droga a la cárcel, es mucho más que eso. O sea, pasan un montón de cosas ahí, que esa es la gran magia de la Pando, ¿no? Creo yo que es tan rico, es tan enriquecedor la forma en la que lo va narrando. Sí, y que me parece interesante que yo aquí, pues yo creo que el mejor para dar el contexto es Oscar, porque obviamente es después, pues durante su estancia en Lecumberri, que José Revueltas idea como esta historia a partir de las prácticas que ve en Lecumberri, pues cómo es la vida de los presos y de los monos que son dentro de la novela los celadores. Entonces, pues si quieres dar un poco de contexto de por qué terminó en Lecumberri José Revueltas. Muy bien, muy rápido. Revueltas era, digamos que un habitante habitual de la cárcel. Cuando era joven estuvo en la cárcel durante mucho tiempo porque participó en unas marchas, y aún siendo menor de edad estuvo en la cárcel y luego fue a dar a las Islas Marías. Y bueno, ya en la última estancia, como decía José Agustín en algún momento, que él hablaba de que en la cárcel se está becado, y cuando se está becado se puede escribir mejor. Hay que decir que José Revueltas se apropió la idea de que él era el líder intelectual del movimiento del 68, ¿no? Y entonces eso fue lo que provocó que fuera a dar a la cárcel. Lo interesante es que allí en la cárcel José Revueltas pues la pasaba muy bien, digámoslo así, porque era su ambiente natural. Cuando uno lee, por ejemplo, Los días terrenales, se da uno cuenta que algo le encantaba a Revueltas, era ese mundo subterráneo. Uh-huh. Incluso él, cuando le preguntan cómo llamaría toda su obra, él decía que le llamaría Los días terrenales, ¿no? Que era lo que él quería escribir. Revueltas va a dar entonces a la cárcel en el 68, incluso él a sí mismo dice: yo soy el culpable del movimiento del 68. Sí, que hasta le escribe, ¿no? Al que era en ese momento como el jefe de la policía, y ajá, que le escribe: estimado señor, usted que me está buscando, le pido un último favor, y yo sé que como usted es tan noble y tan caballeroso, me va a hacer el favor y me va a cumplir mi último deseo. Mi último deseo es que usted vaya y chingue a su madre. Sí, genial, genial. Y hay que recordar que incluso gente como Neruda escribieron una carta a Díaz Ordaz para decirle que dejara libre a Revueltas, ¿no? Incluso en algún momento les voy a leer la carta que escribe Neruda. Es una carta muy hermosa. O sea, creo que no me quedo corto al decir que es una carta donde habla de los Revueltas. Primero habla de Silvestre y luego habla de José. Y es una carta muy entrañable, ¿no? Finalmente va a dar a la cárcel entonces José Revueltas, y estando en la cárcel es que escribe este libro, ¿sí? Se va a dar cuenta de ahí de cómo se vive en la cárcel. Y algunos dicen que estos personajes son reales, o sea que sí existieron. En su momento yo les propongo esto: hoy no hablemos de la película, ¿no? Dejemos la película para otro capítulo, porque creo que sí, la película de Casals merece mucho esta idea de tratar de hacerle un análisis, porque incluso... Porque ni la has visto, confiésalo. Puta madre, es una película que le he visto tantas veces, y sobre todo, ¿saben por qué? Porque ustedes saben que es mi pasión José Agustín. El guión es de José Agustín. Entonces, además, José Agustín le platicó a José Revueltas que estaba escribiendo ese guión.
Y José Agustín conoció a Revueltas dentro de la cárcel, porque ya algunas platicamos que José Agustín estuvo en la cárcel en 1971, ¿no? Sí, aquí lo más importante es que están pasando los tamalitos de elote. Ahí por si ustedes, pues de pronto nos patrocinan. Dicen, sí, o sea, si de pronto ustedes escuchando este podcast, no mames, se me tocó un tamalito de elote, ya saben por qué. Pero sí, esta novela es bastante, bueno, esta noveleta de largo aliento, es que sí es bastante interesante, ¿no? Porque todos los recursos que toma Revueltas para el escrito es bastante interesante, ¿no? O sea, tanto los referentes bíblicos darwinianos, por así decirlo, porque constantemente está haciendo referencia que al mono, que ahora sí que la cárcel o Lecumberri como ese espacio donde hay una subevolución o una involución, ¿no? del ser humano, donde no solamente digamos que los que involucionan son los presos, sino también los celadores, ¿no? O sea, como que se vuelve ahí un punto donde parece que no hay una... donde el tiempo se ha detenido, ¿no? Hasta cierto punto. Pero ¿sabes qué, Josué? Con esto que estás diciendo yo incorporo un elemento más que me gusta, desde la visión psicoanalítica. O sea, el apando representando el vientre materno y una madre que está allí que no acaba de parir a su hijo, que es el carajo, ¿no? O sea, cuando uno lee este personaje que es el carajo, o sea, hasta el nombre, o sea, ¿qué significa carajo? O sea, bien le pudo haber puesto otro nombre, pero no, se llama carajo. Y es un güey que está deforme, es un güey que le falta un ojo, es un güey que tiembla, que cojea, que le falta un pulmón, y que está todo chingado, ¿no? Sí, y que aparte creo yo que valdría también mucho la pena analizar el apando desde Foucault, ¿no? O sea, desde Foucault, desde vigilar y castigar, o sea, para ver cómo es el funcionamiento de bueno, en este caso Lecumberri, que nunca se menciona que es Lecumberri, pero bueno, digamos que por la época se puede intuir perfectamente que es Lecumberri, y todo el ambiente que se genera, ¿no? Que es bastante interesante, ¿no? Porque también, pues o sea... me remito a cuando se conmemoraron los 100 años, porque hay que decir que José Revueltas nació en el mismo año que nació Octavio Paz y que nació el 14. y que nació Pellicer. Los tres son del mismo año, y si se dan cuenta, vean dónde se conmemoró los 100 años de cada uno, ¿no? Octavio Paz en Bellas Artes, pero Revueltas en Lecumberri, ¿no? Sí, o sea, la exposición de Revueltas fue en Lecumberri, ¿no? Oigan, les platico rápido una anécdota que nunca les he platicado. Martín Dosal fue el tipo que estuvo encerrado con Revueltas. Martín Dosal fue un maestro de primaria. Y allá por 1989, Martín Dosal participó mucho con nosotros en el movimiento. Cuando yo supe que este güey era Martín Dosal, y que ustedes cuando vean un documental en YouTube, generalmente que se habla de Revueltas, va a aparecer Martín Dosal. Pero me le dijiste maestro, no, hábleme de Revueltas. No, fíjate que ahí sí era otra cosa, ¿no? Porque con Martín Dosal las pláticas eran de muy subterráneas. Cuando vino el movimiento del 89 y hacíamos plantones, o sea, si yo buscaba era quedarme cerca de Martín Dosal. Y Martín Dosal es un tipo generosísimo, ¿no? O sea, y además un tipo que hablaba y hablaba y hablaba. Y entonces yo me pasaba noches enteras escuchando cómo hablaba de Revueltas, ¿no? Y yo ahí me llené mucho de Revueltas. Yo aprendí mucho de Revueltas con Martín Dosal. Y resulta que si ustedes ven, por ejemplo, yo sé que no es el tema, en su momento si quieren lo abordamos en otro programa sobre Revueltas, pero cuando muere Revueltas, aparece la comitiva presidencial y el que los manda a chingar a su madre es Martín Dosal. Les dice: ustedes pertenecen a la clase política que se chingó a José Revueltas, ¿no? ¿Qué hacen aquí, bola de hipócritas? ¿No? Y se convirtió en un acto que solamente en algún momento Canal 22 transmitió cómo fue el funeral de Revueltas. Ya no lo he vuelto a ver, ¿no? Y a Martín Dosal ya tiene rato que no hablo con él, pero sí resulta muy, muy chingón esta parte de quién era Revueltas. O sea, un güey que no te iba a hablar del underground desde la cúpula, sino desde lo que él mismo vivía. Porque el güey, o sea, vivía de una manera muy subterránea. Incluso uno de sus hijos, Román, que ahora es un güey totalmente palacio, reniega de la vida de su padre, ¿no?
Y entonces, hablar de revueltas es hablar de un sujeto desde mi punto de vista congruente. Y en el texto de Lapando es perfectamente congruente, ¿no? Sí, y sobre todo también para ir como, porque sé que no es una novela de la cual se hable mucho, que tenga mucha publicidad, difusión. Sí quisiera, por ejemplo, igual para animar un poquito a las personas que no han leído el Lapando, preguntarte, Daniel, ¿cómo fue el proceso de lectura? O sea, empezaste, yo sé, porque igual me pasó en la primera vez que lo digo, ¿qué chingados me estás diciendo? Sí, ¿no? no, Sí, totalmente. no, En pues, el inicio. Ajá, en el inicio, no, sí, ¿de qué me estás hablando? Y conforme te metes a la historia, pues ahora sí preguntarte cuál fue tu experiencia de lectura, ¿no? O sea, ¿cómo fue ese principio y cómo fue cuando hiciste clic con la historia? Y yo sé que en esos momentos es como de dejar de ir como gordo en tobogán, porque sí es como, no puedo dejar de leer, necesito saber cómo acaba esto, ¿no? Exactamente, esa cuestión de que te va llevando poco a poco. Yo creo que tienes que pasar la primera barrera, que son las primeras, 3, 4 páginas, a lo mejor las primeras 5, ¿no? Dependiendo de la edición, pero por ejemplo, cuando yo lo compré, apenas tenía un ratito. Oye, Dani, perdón que te interrumpa, pero esto que acabas de decir hasta es parte del metaanálisis. Exactamente. O sea, porque te habla cómo te vas a meter a la cárcel en un primer momento. Como que tienes que saltar la barda. Saltar, ¿no?, la barda para poder darte cuenta cómo viven esta bola de cabrones allá adentro. Y después no puedes salir. Y después ya no puedes, porque te quedas apandado. Exacto. Sí, perdón, ¿no? Te interrumpí. No, sí, decía que tenía poquito que lo había comprado cuando estaba con una amiga y empecé como a dar lectura en la primera página. Lo cerré y dije, esto está muy abstracto, o sea, no entiendo nada. Necesito como dedicarle así tiempo, ¿no? Entonces me lo aventé en una tarde. La verdad es que sí hay que concentrarse bastante, pero una vez que cruzas esa barrera, precisamente surgen varios puntos que uno sí se queda pensando, ¿no? ¿Qué onda con estos sujetos, ¿no? Uno de mis más grandes temores siempre ha sido la cárcel. Me parece que la misma cultura te ha vendido la idea de que la cárcel es lo peor de la vida y lo peor que te puede pasar, ¿no? Entonces, cuando estás leyendo el Lapando, sientes como esa sensación de que justamente estás dentro de una cárcel, ¿no? Y esa sensación de cómo es tanto la vida de afuera como lo de adentro, ¿no? Como ellos dicen, estos monos están encerrados con nosotros, o sea, ellos están más encerrados que nosotros, ¿no? Como la madre, la culpa fue mía por haberte parido, ¿no? Esto que dice Oscar de la cuestión psicoanalítica, que la madre no termina de parir al hijo y hace todo por él y está muy consciente de que le va a llevar la droga para precisamente alimentar su adicción, pero que es ese placer que tiene, que uno de los pocos placeres que puede tener dentro de la cárcel, ¿no? Oye, y el dibujo cuando la parte psicoanalítica de cómo sacan la cabeza. O sea, sacan la cabeza por la puerta. Exacto. Y es como si quisieran nacer, pero no acaban de nacer los personajes. Exactamente. Y también esa cuestión de que ellos están muy conscientes de que adentro nadie se acuerda de ellos. Exacto. Mira, yo hace poquito acabo de revisar un podcast que hicieron sobre la narcosatánica. Sara Aldrete, que tú te has de acordar porque en los 90s fue muy sonada, ¿no? Una mujer a la que los medios de comunicación la atacaron así enormemente por ser supuestamente la cabeza de una organización satánica. Y entonces ella en ese podcast relata que uno de los momentos más agudos que vivió dentro del penal de Santa Marta, Catitlán, fue cuando, haciendo artesanías, ella logró ver por una ventana un hombre que iba corriendo todos los días. O sea, todos los días se iba a correr alrededor del penal. Hasta que ella en algún momento, durante varias semanas que lo veía correr todos los días, se atrevió a gritarle, ¿no? Se atrevió a gritarle y lo primero que se le ocurrió gritarle fue, estoy aquí, ¿no? O sea, voltea a verme. Y me parece que también es esa parte de Lapando, de ver quiénes son los que están adentro, ¿no? Porque de cierto modo se convierten en los olvidados de los olvidados. Sí, porque estarás de acuerdo, Josué. Esto que acaba de escribir Daniel es algo que me gusta de la metalectura. Es decir, si tú rebasas el primer círculo de la lectura y llegas al siguiente nivel, ya vas a estar dentro de la cárcel. Pero lo peor de todo, o sea, te vas a ir metiendo y el lugar más profundo es el Lapando, porque es el lugar donde van a estar olvidados, el lugar más
más cabronamente olvidado, y sobre todo es donde van a estar metidos estos tres. A ver, y lo interesante, ¿no, Josué? A ver, es Polonio, Albino y el carajo, ¿no? O sea, metidos los tres allí. O sea, estos dos que son amigos, y esto que dices, Josué, Dani, la idea de que uno de ellos se quiere chingar a la pareja de la otra, ¿no? Que es Meche y la Chata. Y se sabe que Meche, pues es la que está más buenota, según esto, ¿no? Y es a la que se quiere chingar. Pero el caso es que allá adentro está el carajo, ¿no? Y el carajo es ese que no acaba de ser parido por la mamá y está allá adentro apandado. Pero es importante que por la madre. Ah, claro, o sea, ya... A ver, yo lo que digo, Josué, y ya para que tomes tú la palabra, este programa no es para que les hagamos el resumen de la novela, ¿no? O sea, si tú eres un alumno de secundaria y que te dejaron leer El Apando, lo que menos este podcast no te va a servir mucho, o sea, te va a servir para el análisis, ¿sí? O en bachillerato, que es lo que hacen muchos. Pero resulta básico esta idea de cómo cada personaje representa algo, ¿no? O sea, una madre, que es la mamá del carajo que no lo acaba de parir. El carajo que no es parido y que representa lo más chingado de todo, ¿no? Y allí, movidos estos dos güeyes que es Albino y Polonio, que se chingan al carajo. O sea, todavía está chingado y todavía se lo chingan más, ¿no? O sea, se lo madrean allá adentro, ¿no? Ay, no, y aparte tienen el plan de matarlo. Ah, claro. Porque después de que les pase la droga. Ya, ahora sí para que tú hables, Josué, nada más algo que se me pasaba. Originalmente la novela, y esto me lo platicó Martín Dosal, por eso hay cosas que no puedo olvidar de lo que me platicaba él. La novela no acababa así. La novela acababa en el momento en que sí pasaban la droga y le daba una especie como de final feliz, Revueltas, que nunca acabó de gustarle. Y entonces Martín Dosal platicaba que le narraba a él en qué iba la historia y que le dijo, así termina. Y que le dijo, es que en algún momento tengo que terminar mis libros de otra manera. Pero no le gustó. Y bueno, ya ven cómo termina la novela, ¿no? O sea, en esta parte tan... hasta de crucifixión, o sea, muy cristiano, la parte de chingarse a los personajes. Muy canoa. Sí. No, y que me parece interesante también precisamente este manejo, ¿no? Porque es decir, o sea, y ya lo mencionamos, ¿no? Es una noveleta que está escrito en un solo párrafo, o sea, en una sola, digamos... o sea, no hay salto de párrafo en ese sentido, o sea, no hay punto y aparte, o sea, no hay punto y aparte, o sea, todo es seguido. Y lo que me llama la atención precisamente es la capacidad que tiene Revueltas de pronto, cuando menos te lo esperas, ya estás en la psique de uno de los personajes, ¿no? O sea, a mí me parece muy, muy, muy interesante cómo logra Revueltas de pronto que vengas tú en la narración de ay, sí, unas veces la Meche se cogió al vino y de pronto también de que lo vio hacer la danza del vientre y que le mamó y que le gustó. Y de pronto pasas a la psique de la Meche y te das cuenta que cuando le revisan ginecológicamente a ver si trae droga, aprovecha para que eso sea como una masturbación. Como un acto de placer. Ajá, como un acto de placer de masturbación para recordar al otro güey, ¿no? Porque dijo, está bien sabroso, ¿no? Porque exacto, mientras la tocan, recuerda. Exactamente. La danza. Exactamente. Y mientras la revisan. Ahora, quien le mete el dedo a ella es una celadora que ahora sabemos que es lesbiana. Sí, ¿no? Y es pinche mona, dicen ellas, y luego la otra parte, donde ellos comienzan a recordar y se imaginan, bueno, no se imaginan, piensan cómo les meten el dedo las monas, ¿no? Sí, y que es bastante interesante, ¿no? Porque creo yo que es bastante puntual Revueltas, ¿no? Es decir, hasta ese episodio, que ya es un poquito después de la mitad de la noveleta, menciona la palabra vagina, pero hasta ese momento, anteriormente, tú, o sea, en ningún momento te dijo, la mamá del carajo se va a meter la droga en la vagina para pasarla al Lecumberri, ¿no? Ajá. Pero tú ya sabes, ¿no? O sea, claro. O sea, en ningún momento dice la palabra, se la va a meter en la vagina. O sea, claro. Pues ahora lo va midiendo y me parece algo súper inteligente de Revueltas que sepa saber en qué momento decir cada una de las palabras, ¿no? Es decir, hay momentos en los cuales sí se le siente muy lírico, así muy, muy, muy poético, pero a la vez su representación exacta o digamos su interpretación del habla coloquial
es súper puntual, ¿no? Es de pronto te viene hablando así como que el mono y la mona, y de pronto estamos encerrados, mono y mono, y mono y mona, y mona y mono, y de pronto... Así inicia la novela. Así inicia, y de pronto te viene a decir, no mames, güey, chinga tu madre. O sea, es súper interesante, ¿no? Esta elección de los matices del lenguaje que tiene Revueltas, que creo yo que también es una de las cosas bastante interesantes, porque precisamente, ¿no? O sea, está... Pues sí, o sea, con esta misma sensación que tiene el carajo, ¿no? El mismo carajo dice, es que no me quiero morir, pero tampoco quiero vivir, ¿no? Exacto. O sea, estoy como en un limbo en el cual ni me quiero morir, ni quiero vivir, y lo único que me da placer es la droga, ¿no? Y entonces está como en pues en este proceso de limbo en el que siento que también nos inmerse Revueltas, ¿no? En esta forma de ir esquivando las palabras y hasta un momento preciso mencionar la palabra, ¿no? Oye, es que la vagina, digamos que es el apando. La vagina es donde portan la droga, ¿no? La vagina es el lugar donde ellos se imaginan que están con sus mujeres. O sea, es esta idea que a mí me parece interesantísima de lo que representa, y yo no sé si se lo propuso Revueltas, pero es este planteamiento muy Roger Bartra, de lo que somos nosotros, o sea, metidos ahí de manera muy subterránea y que no acabamos de ser paridos, como diría Roger Bartra, que ahora todos los pejistas lo odian, en el planteamiento de que somos esa salamandra que no acaba de nacer, que eternamente vivimos sin crecer, y que creo que resulta muy interesante porque representa esta idea hasta de la mamacita en este país. ¿Qué es lo que dice el carajo? Mamacita, por favor, ya, ¿no? Sí. O sea, ¿y quién es supuestamente a la que van a respetar y a la que no le van a meter el dedo? A la madre. Pues a la madre, ¿no? Sí. Y es la que porta la droga. Pero lo peor de todo, por eso les decimos, aquí no hay esa idea de que te vamos a hacer un resumen, porque finalmente la novela termina de la manera más contundente. Sí. No, es que además va como increciendo. O sea, empieza como que con esta visión, esta pequeña reflexión de quiénes son los monos y las monas, y termina con una ola de violencia que me parece... Y con un acto de traición. Exacto, ¿no? Y además de todo, en esa cuestión de decir, ya para qué lo matamos, ¿no? O sea, ya para que después de todo lo que pasó, ya ni siquiera hay o sea, ya ni siquiera vale la pena, ¿no? Incluso, perdón, me adelanto, según Martín Dosal, que me platicó también esto, me dijo que la novela iba a terminar diciendo mierda. Y es que es eso, ¿no? Sí. O sea, hubiera sido chingón que hubiera acabado así, ¿no? Mierda. Y finalmente la termina con el carajo traicionando, ¿no? Sí. Y acusando a su propia madre, carajo. Sí, y que es bastante interesante, ¿no? Porque precisamente vemos... Pues esta dualidad que también siento que es muy propia del mexicano, ¿no? Es decir, ahora sí, más allá de esta dualidad de limbo en el cual está el carajo de que ni quiere vivir ni quiere morir, también está esta dualidad de la madre que dice, ay, no, ¿para qué te parí? No sirves para nada. Pues por eso le dicen el carajo, ¿no? Porque dicen que no vale ni un carajo, entonces... Pero de pronto es como de, ay, ya, déjenme ver a mi hijo, ¿no? Sí, o sea, está como esa parte bastante interesante de esa dualidad de la madre que te niega, pero que a la hora de la hora es la que te quiere ver, la que te apapacha, y lo mismo con el hijo, ¿no? Es decir, el hijo está como de, no, ya sí, mi mamá tiene razón, ya debería morirme y quién sabe qué. Y de pronto llega la mamá y dice, mamacita, el paquete de droga, mamacita, ¿no? O sea, es como bastante interesante pues ver ese proceso, ¿no? Porque pues como lo menciona, ¿no? Es decir, pues lo único que tenía que hacer la mamá era entrar y al que viese en la ventana darle el paquete de droga. ¿Pero qué hace la mamá? Ay, dejen que se asome mi hijito, ¿no? Oye, es que resulta bien interesante porque les platico muy rápido. Cuando yo estaba en la normal, que era yo estudiante de la normal, la maestra Lilia Limoneras, una mujer extraordinaria que la cual no sé si siga viva, pero me enseñó muchas cosas esa maestra. Cuando yo tenía 16 años me cambió la vida esta maestra. Y ella fue la que nos recomendó leer a Revueltas. Pero nos dijo, elijan un libro de Revueltas, el que quieran. Adivinen cuál eligieron todos mis compañeros porque era cortito, porque tenía pocas hojas y todo. Pues el Apando. Imagínense qué pasó en ellos. O sea, cuando dijeron, no, el Apando tiene poquitas hojas, ¿no?
pues obviamente muchos de ellos lo abandonaron, esto que tú decías, Daniel, ¿no? Muchos de ellos dijeron, no entendemos nada. Es muy ¿no? abstracto. Cuando llegaron a la mitad, muchos de ellos no aguantaron, ¿no? Porque es un libro durísimo, durísimo, ¿no? En el sentido de cómo va la narrativa. Pero sobre todo, a mí me gusta mucho esa parte de cómo hace el acto poético. A mí me parece, o sea, perdónenme si a lo mejor hasta me pongo cursi, pero yo diría que más que una noveleta de largo aliento, como tú la defines, Josué, yo la defino como un poema. A mí me parece que es un poema crudo, cabrón y desgarrador. Sí, o sea, precisamente a ese sentido va mi de largo aliento. O sea, precisamente como esos poemas, insisto, La soledad es el primero, Muerte sin fin. Piedra de Sol, que se les dice poemas de largo aliento porque son de 1000 versos o más. A mí, ahora sí que por eso le puse ese nombre, ¿no? O sea, o esa designación, porque me parece eso, ¿no? Es como, o sea, no es lírico porque es narrativo. Pero la forma en que está escrito, insisto, de un solo párrafo. Un solo tirón. Y insisto, y también, o sea, este sentido lírico en el cual a veces se envuelve también Revueltas, pues por eso, ¿no? O sea, se me hace como ese entre una novela corta y un poema de largo aliento, ¿no? Entonces, por eso ahí se me surgió la idea de noveleta de largo aliento. Así como Octavio Paz alguna vez dijo que Monsiváis era un tipo no era de ideas sino de ocurrencias y que causó todo un desmadre, él decía que al que respetaba como escritor de izquierda era a José Revueltas. Maestro Paz, por favor, ¿quién es su autor de izquierda que usted respetaría mucho? Yo considero que uno de los mayores autores de la izquierda mexicana es, sin duda alguna, José Revueltas, por la importancia, implicación y coyuntura que tiene en los movimientos sociales de México. Eso decía el pinche Octavio Paz, ¿no? Respetaba mucho a Revueltas. Yo creo que como escritor es uno de los escritores más respetados, ¿sí? Esa vez que nos dejaron leer esa novela, yo no elegí el Apando, yo llegué al Apando después. Yo elegí otra cosa que también está cabrona y que es poco reconocida de Revueltas, se llama En algún valle de lágrimas. Esa es la primera novela que yo leí de Revueltas, y donde allí la clave está en el pinche baño. Otra vez esa idea subterránea del pinche Revueltas, ¿no? O sea, es un güey que conocía la mierda y de esa hablaba, ¿no? Sí, o sea, incluso de su cuento más famoso, ¿no? Que es Dios en la Tierra. Dios en la Tierra. O sea, precisamente toda esa descripción. La guerra cristera. De la guerra cristera, y que aparte de todo, o sea, es que a Revueltas siempre hay que leerlo con un lente simbólico, ¿no? Es decir, ¿a quién es hay la acción que hacen los cristeros? ¿Cómo se llama? El de clavarlo en una estaca. ¿Cómo se llama? Ay, no es posible. Ahorita nos acordamos. Síguele. Pero qué simbólico que sea a un maestro, ¿no? O sea, que sean y que vayan diciendo viva Cristo Rey, viva Cristo Rey. Y las descripciones que hace precisas, ¿no? Revueltas en Dios en la Tierra, ¿no? O sea, como de... Y de pronto es simplemente encontrar un tronco preciso para encajar por la parte de la ingle el cuerpo y de poco en poco bajarlo hasta que quede totalmente ensartado en la estaca, ¿no? O sea, es que es bastante interesante, ¿no? O sea, incluso aquí, ¿no? En el Apando, como todas estas descripciones... esta descripción que hace ya del final, cuando ya los empiezan a golpear, que empiezan... Y la descripción precisa que hace de cómo los celadores van poniendo tubos para que no se muevan entre los barrotes, las descripciones de cómo se empiezan a golpear, cómo la misma descripción de cómo, pues dice Revueltas que el carajo se desangraba para ir al hospital y que le dieran droga, ¿no? Exactamente. O sea, como todas esas descripciones que son bastante precisas, crudas, pero que son así, ¿no? Oye, y en esta imagen interesante de la que acabas de describir, Josué, ¿no? Esa parte de, sí, o sea, están allí los tres y se jalan a los monos, ¿no? Y se los madrean allá adentro. Es decir, es esa parte bien interesante de cómo, o sea, nosotros estamos en la mierda, pero ustedes también, y te jalo todavía más abajo y desde ahí nos chingamos todos, ¿no? Y entonces, cuando empieza la gritería de las mujeres, ¿no? Y que al final se da este planteamiento de cómo todo esto es un desmadre. Todo esto es un desmadre.
Y al final, ¿cómo termina todo? Termina todo casi crucificando a los que... A los jodidos, ¿no? Sí, no, y que incluso, no sé, siento yo ese aspecto también sonoro que le preocupa mucho a Revueltas, ¿no? O sea, cómo escribe el sáquenlos, saquen-los, ¿no? Y entonces, pues tú obviamente lo lees, sáquenlos. Sí, ¿no? O sea, y con ritmo. Ajá, con ritmo y que tiene toda esa, pues esa sonoridad, ¿no? Como que bastante interesante, creo yo que sí. Insisto, o sea, sí es una noveleta difícil, pero creo que sí valdría mucho la pena. Es una maravilla. ¿Tú con qué quieres empezar a cerrar, Dani? ¿Qué le dirías a la gente? A mí me parece que lean el Apando, ¿no? Uno pensaría que este tipo de cosas ya no suceden después de todos estos procesos, pero la verdad... ¿Le estará pasando eso a Emilio Lozoya ahorita ahí en la Yo cárcel? no creo, Sí. creo, ¿no? O más bien, no le suceden a todos, o sea, por supuesto que siguen sucediendo. A la maestra del Bester Gordillo cuando estuvo en Tepepan. No, y estuvo en su casa, Sí. en arraigo domiciliar, con todo, en su casa es raro decir arraigo domiciliar porque uno se imagina, bueno, me la paso en mi casa, pero imagínense cómo es la casa del Bester Gordillo, ¿no? A ver, para Dani, empezar. pregunta rápida, porque ya vamos a terminar. Perdón, Josué. ¿Han visitado la cárcel alguna vez? Sí, no, la cárcel no, los toritos nada más. Ah, ya. O sea, pero No, es una cosa no, deprimente, nada más. No, el mundo de la cárcel, ya en su momento lo platicaré, y no porque me hayan hecho preso a mí, sino porque me tocó visitar varias ocasiones a un amigo muy querido. No, eso es otro asunto, ¿no? Eso bueno, es el infierno. yo trabajé muy cerca de una cárcel del reclusorio norte. En la cárcel de tus besos, ¿no? De la cárcel fui preso. Fui preso de la cárcel de tus besos. No, yo trabajé cerca del reclusorio y la verdad, incluso había una señora que era madre de familia, que era policía dentro del reclusorio, y de pronto pues es gente que ya tiene un contexto, ¿no? Ya tiene una formación muy particular. Incluso las casas, la gente que vive cerca de las cárceles, pues ya también tiene una dinámica bastante particular, ¿no? Sí. Entonces, uno pensaría que no ocurren estas cosas que narran en el Apando, pero por ejemplo, o sea, vean la película de Bronson, ¿no? Que narra un preso muy famoso que es el preso más violento de Inglaterra, un preso que se llamaba Michael Peterson, que se puso el apodo de Charles Bronson a sí mismo, ¿no? Y incluso lo podemos relacionar, ya lo dijo Josué, con esta cuestión de Foucault, cómo son las dinámicas de las cárceles, pero además de todo las dinámicas de poder. Dentro de las cárceles uno pensaría que los celadores son los que tienen todo el poder, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Los presos también tienen sus propias reglas, y esta cuestión de cómo es, pues son estas reprimendas, y cómo para los presos la autoridad es algo que se tiene que ganar, ¿no? Es algo que no es nada más como que impositiva, es algo que se tiene que ganar y no es tan fácil, no es tan sencillo. Yo creo que es una gran novela, la verdad no me esperaba que fuera de eso, es más, yo lo confieso, no tenía ni idea de lo que significaba la palabra apando, pero yo me llevé una gran sorpresa, ¿no? Yo la recomiendo mucho, léanla, salten la barda, que son las 3-4 primeras páginas, y se van a encontrar con una cosa que es una locura. Sí, tú, Oscar, ¿con qué te despides? Mira, yo muy rápido comentar que ojalá puedan ver el documental de Arthur Ripstein que se llama Lecumberri, El Palacio Negro, donde platica unas historias muy crudas. La verdad es que se platican muchas cosas. A mí me llama mucho la atención que después esto se haya convertido en el Archivo General de la Nación, ¿no? O sea, algo muy simbólico. Pero recuerdo mucho que pensar en este momento, cómo miro la novela ya al paso del tiempo, yo la valoro mucho. Y sobre todo valoro mucho a José Revueltas como un gran escritor, ¿no? O sea, creo que es un gran escritor en realidad, y sobre todo es uno de los escritores que yo creo que es muy respetado y respetable. Y quiero cerrar con esto. Ojalá busquen el poema que se llama, ayúdame José, el poema ¿Cuál? el de Enrique González Rojo, el de Discurso de José Revueltas a los perros en el Parque Hundido, ¿no? Qué gran poema, ¿no? O sea, es Revueltas tomando la palabra, y dicen que así fue, que tomó la palabra en el Parque Hundido y les empezó a hablar a los perros, amigos perros, camaradas perros, ¿no? Y que
déjense, ya dejen el De asunto subyugarse de subyugarse, de estar oliendo los traseros de otros perros, los está dominando el amo y no sé qué, y bla, 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 y los perros comienzan a aullar y comienzan a gritar, y todo se termina cuando pasa una perra y todos los perros se van atrás de la perra, ¿no? La cuestión de referirse a los animales otra vez, ¿no? Sí, no, es que Revueltas es otro caso y yo propongo que le hagamos un programa mucho más amplio. Sí, este episodio igual es simplemente para recomendarles, ¿no? Y empezar que, pues sí, pues como dices, es un escritor reconocido, pero que a pesar de ello sigue muy en el underground, ¿no? O sea, sí Claro. es bastante oculto y no es muy común que se diga, sí, estoy leyendo a Revueltas, Es que ¿no? es difícil leer a Revueltas, Sí, sí, es sí. difícil leer a Revueltas. Sí. Yo insisto, para mí el punto ideal para iniciar es con Dios en la Tierra y lo pueden encontrar en un chingo de antologías. Está en la de Simon Mentor, está en infinidad de antologías ese cuento. Pero sí, éntrenle lapando. Yo les recomiendo, por ejemplo, hay alguien en YouTube que se aventó el audiolibro. Dura 1 hora, entonces Órale. ayuda mucho la lectura. Yo así lo leí la primera vez porque pues, lo tenía que leer para un día para otro para mis materias. Y ayudó mucho, ¿no? A como conseguir el ritmo, así como pues llevar la lectura es bastante... pues ayuda mucho, ¿no? Si se quieren ¿Sabes con cuál aventar el comenzaría lapán. yo? Así muy rápido. Yo comenzaría por un cuento, por 2 cuentos de Revueltas. Y los 2 están en Material de los Sueños. Uno, rápido. Un ángel que llega a la cantina y que empeña las alas porque no tiene con qué pagar. Otra vez el pinche mundo terrenal. Y la otra, quizá mi cuento favorito de Revueltas, que a lo mejor un día les pediré que hagamos un programa, que se llama Sinfonía Pastoral. ¿Sí? Simplemente la historia es la mujer que deja encerrado al amante dentro del refrigerador de una carnicería y que llega el esposo. No, esto se convierte en una maravilla. Ese es Pepe Revueltas. Sí, si les interesa todo esto, que las recomendaciones está en el tercer tomo de las obras completas publicadas por Era, y aquí encuentran están todos sus relatos. En el tercer tomo están todos sus relatos, entonces ahí mismo encuentran tanto Historia Terrenal como Dios en la Tierra como El Apando. Todo eso está en el tercer tomo de Era. Y que bueno, valdría pues mucho la pena ver esos 9 tomos, ¿no? De Era, para ver qué trae, porque no se habla mucho de su teatro, no se habla mucho porque hizo guiones El cuadrante de la radiofónicos. soledad. Sí, o sea, Sus ensayos políticos. Políticos. Lo que escribió en totalmente. 68. Sí. Oye, Josué, como diría Taibo, menos paz y más revueltas. Yo me digo, sí, pero no a ese grado que pinche Taibo, yo creo que sí a veces incluso un poco lo dogmatiza un poco. Sí, totalmente de acuerdo. Paz es leíble y creo que le debemos un programa al Octavio Paz. Es más, lo vamos a invitar. Sí. Sale. Pero bueno, nos estamos escuchando. Esperemos les haya gustado este programa y lean El Apanto.